Yo voy a estar. Tú diriges tu predicación. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito es el glorioso nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Bendecido sea su santo y glorioso nombre. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Tiene suficiente carga? ¿Sí? Me dice ya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están viéndonos por medio de estas redes sociales. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de poder también transmitir y llevar a cabo este culto de adoración a nuestro Dios. Gracias a Dios que nos permite estar este día. Gracias a Dios que nos da la vida. Gracias a Dios por todas las cosas que nosotros podemos también tener. Y por medio de este programa, hoy queremos saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos nuestros hermanos que nos ven, a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Llame usted a su familia y por medio de esta red vamos a darle inicio. Y Dios sea altamente glorificado. Nuestro Señor Jesucristo sea altamente glorificado. Vamos así a leer un pasaje de la palabra de nuestro Dios y después vamos a hacer una oración y vamos a darle comienzo a nuestro culto de adoración a nuestro Dios este día 3 de mayo. Agradecemos infinitamente, primeramente a Dios también, ¿verdad? Y luego a nuestro hermano Rubén Pérez, que nos permite desde el hogar de ellos glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos así a leer un pasaje de la palabra de nuestro Dios y es en el Salmo 149. El Salmo 149, este salmo en sí es una exhortación para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Este salmo nos exige, nos exhorta, nos hace que veamos todas las condiciones que Dios tiene, ¿verdad?, para que nosotros le alabemos y glorifiquemos su santo y glorioso nombre. Por medio de esto, nosotros podemos ver una alegría, podemos ver que nuestra vida es exactamente para glorificar y alabar a nuestro Dios en agradecimiento. Vamos así leyendo la palabra de nuestro Dios y dice así en el nombre del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se regocijen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos,
Aleluya. Oremos al Señor y digámosle muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Padre eterno, te agradecemos infinitamente, Señor, que tú guardes la vida de tu iglesia, Señor. Guardes la vida de tus hijos y de tus hijas. Guardes, Padre Celestial, todo lo que nosotros, Padre Eterno, podemos tener para alabarte y para glorificarte, para darte la gloria y la honra, mi Dios. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por el momento. Muchas gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Señor eterno, muchas gracias te damos, mi Dios, en este día. Bendice a todos tus hijos. Bendice a todos aquellos, Señor, que nos oirán. Bendice, Señor eterno, al campo de Maranata, a la iglesia Maranata, Señor. Bendice al campo de Éfeso. Bendice a la iglesia Éfeso, Señor. Bendice y ayuda, Señor, y guarda a nuestro pastor general, nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza. Guárdale y ayúdale, mi Dios eterno. Muchas gracias te damos, mi Señor, por este momento que nos das para poderte glorificar y bendecir. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, mi Dios. Vamos así a glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a darle la gloria y la honra que Él merece. Darle lo que Él, ¿verdad?, en nuestra vida debe ser en especial. Nuestra vida en Él, ¿verdad? Y podemos decir en este momento, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que canto yo. Vine a adorar a Dios. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo.
sabe decir, santo eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da este gran privilegio de ver la luz del día, de ver el sol, de ver cuántas cosas maravillosas Él tiene para con nosotros. Gracias a Dios por ello. Y podemos nosotros expresar cuántas cosas, porque Él, ¿verdad?, ha hecho en nuestra vida. Nosotros podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, y le invito allí en su hogar, allí donde se encuentra, pueda usted también alabar el nombre del Señor. Dígale a su familia, dígale a sus hijos, júntelos y dígales: vamos en este día a hacer nuestro culto, allá donde está nuestro hermano Felipe, alabando a Dios, y nosotros en el hogar también, ¿verdad? Así es que, hermano o hermana, hágalo, glorifique a Dios, alabe a Dios. Podemos decir nosotros: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque tú me has salvado. Beneficios, porque tú me has sanado. Por eso podemos decir: Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús está conmigo y yo con Él. Jesús está conmigo y yo con Él. Él quiere que le sirva y sea fiel. Jesús está conmigo y yo con Él. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Una mirada de fe, una mirada
mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Oh, ven pronto a Él, oh, ven pronto a Él, oh, ven pronto a Él y salvo serás. Oh, ven pronto a Él, oh, ven pronto a Él, oh, ven pronto a Él y salvo serás. La invitación es venir al Señor Jesús, acercarse al Señor Jesús. Nuestra vida está segura en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está más que segura en nuestro Dios. Nuestra vida depende de Él. Y entonces nosotros, estando en Él, no importa lo que venga y lo que pase, nuestra vida está segura en nuestro Señor Jesucristo, pero necesita usted recibirle, necesita usted entregarle su corazón. Él quiere redimir su vida del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Él a eso vino. Él nos ha dado la redención que si el Señor Jesucristo nos da. No tiene un precio, no cuesta, no pagamos. Él nos las da por su amor y su misericordia. Usted, si no le ha recibido, recíbale en su corazón. Y entonces podrá decir, ya salvo soy, ya salvo soy. ¿Por qué? Porque está segura de que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Si también tiene usted alguna necesidad, escríbala, hermano o hermana. Vamos a seguir orando con tristeza, ¿verdad? Pero a la misma vez con alegría. Ya nuestro hermano José Silva Ambrosio está con el Señor. Ayer se nos fue y ahora oremos por su familia. Oremos para que Dios fortalezca la familia de nuestro hermano José Silva Ambrosio. Le decíamos de cariño el hermano Pepe Silva, ya hoy no está en esta tierra, pero está con su Señor. Y así es que allá donde está usted, que pedíamos oración por el hermano Pepe Silva, pues ayer falleció y se fue con el Señor. Hoy oremos por su familia para que Dios lo fortalezca a esta familia, ¿verdad? Que Dios pueda bendecir también el nombre, pueda bendecir y glorificar su nombre en la vida de mis hermanos, ¿verdad? Y usted pida, escriba, nosotros estaremos orando, ¿verdad? Y pidiendo a Dios por cada uno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entonar un estribillo más y después oraremos por las necesidades, oraremos por aquellos también que están años. Gracias. Me concedió de vida y por eso agradezco a Dios que Dios nos haya dado un año más de vida y esto para nosotros es de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque nos concede un año más de vida. Hoy también está cumpliendo una sobrina, Dulce, está cumpliendo un año más de vida. 50. Dios bendiga la vida de... Vamos a entonar un estribillo y después estaremos
Ya salvo soy, aleluya, ya salvo soy. Mis culpas y pecados por Cristo son borrados, aleluya, ya salvo soy, ya salvo soy, ya salvo soy, aleluya, ya salvo soy. Mis culpas y pecados por Cristo son borrados, aleluya, ya salvo soy. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados son borrados ya. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle: Señor, queremos agradarte en todo, queremos glorificarte, darte gracias, Señor, que nos das. Padre Santo, muchas gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Muchas gracias por la vida de la iglesia en general. Muchas gracias porque has redimido, Señor. Muchas gracias porque has pagado el precio con tu sangre preciosa, porque solamente hacemos, Señor, la vida, Señor Maranata, la iglesia Éfeso, por Señor eterno. Yo sé que tú haces, mi Cristo eterno, sanar, levantar. Venimos y clamamos que tengas misericordia, que tengas compasión, Señor. Bendice a todo tu pueblo, tus hijos, tu iglesia, Señor eterno. Pedimos misericordia, Señor, y sanidad. Reprende, Señor, todo espíritu de enfermedad. Allí donde están mis hermanos, Señor, sana. Hoy y por todos los siglos. Muchas gracias te damos, mi Dios. Muchas gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor eterno. Amén. Amén. El Señor, para comenzar y hablamos en el canal, pueda usted, es el capítulo 34, viendo también. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra, como las primeras y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, o fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición sin levadura, guardarás 7 días, comerás que te ha mandado. El tiempo señalado del mes de Abib
de vacas o de ovejas. Redimirás así lo redimiréis. Que días trabajarás, mas descansarás. También la cosecha a la salida del varón tuyo. Jehová, el Señor, haré en tu territorio y ni la sangre de mi sacrificio. Las primicias de los primeros de tu tierra llevarás a la casa. No cocerás el cabrito. Dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, he hecho pacto con él. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aconteció que desde el monte Sinaí con las dadas, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro había hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que él salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Versículo 34 del Éxodo. Bueno, ahora, hermanos y hermanas, nos vamos a permitir de esta manera buscar en nuestras Sagradas Escrituras, en Colosenses capítulo 1, y de esta manera vamos a llevar a cabo nuestra lectura de lo que corresponde a nuestra lección, que se titula La Redención. Colosenses capítulo 1, el versículo 12 al 14. ¿Ya lo encontró? Esta es nuestra lección, que es en este trimestre, donde al día de hoy, 3 de mayo del 2020, la lectura es de Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14. Si ya lo tiene allí en su casa, donde se encuentre, póngase de pie por reverencia a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice así en el nombre del Señor: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de luz, el cual del apoderado al reino de su amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Enfatizo nuevamente en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre de pecados. Oremos. Padre Santo, muchas gracias te damos, mi Dios. Muchas gracias, mi Cristo eterno. Nos permites el día de hoy, Señor, predicar, Señor eterno, de tu palabra, tu iglesia, tu pueblo que te siga por medio de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, mi Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como introducción del tema de hoy, que es la redención, de rescatar, de sacar de una esclavitud, de lo que dice redimir. Otro, por un
aquello por lo cual es sacado de otro lugar. Entonces esto es que cuestión dejó de ser precio y es aquello también que en la teología tiene una explicación. Se dice que redención se puede ver en tres aspectos. El segundo y el tercero es comercial. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder ver lo que es la necesidad de la redención. Por esta necesidad de la redención y por quién tenemos nosotros la redención y por qué hizo la redención por nosotros. Así es que fíjese, era una necesidad para Dios redimir, ¿verdad? ¿Redimir de qué? Del pecado, redimir de la maldad, redimir de la iniquidad. Y mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, entonces aquí fíjese que nosotros podemos ver que nos explica, ¿verdad? Y nos dice que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, está violando la ley. Entonces, por esto, ¿verdad? La ley tiene que ser vindicada, la ley es recta, la ley tiene que ser aplicada, la ley en todo momento no puede ser violada. Mas, sin embargo, el que comete una falta, bueno, pues tiene que pagar esa falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la ley, se le pone una multa, ¿verdad? De acuerdo a la ley, es como pasa a ser lo legal. ¿Por qué lo legal? Porque está infringiendo la ley. Y si infringe la ley, tiene que venir una multa, tiene que venir el pago, y con el pago se libera. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver que es el aspecto legal, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver que el pecador está condenado por el pecado. Por el pecado entró la muerte. Así es que para ser vindicado, ¿verdad?, necesariamente se tiene que pagar un precio, ¿verdad? Un precio. ¿Quién pagó ese precio para que nosotros fuésemos redimidos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida había infringido por medio del pecado, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice en San Juan capítulo 13, versículo 18, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Así es que fíjese, si no cree, lleva una condenación. Lleva una condenación. Necesariamente es importante para nosotros esa necesidad de redención de nuestra vida, del pecado. Pero tenemos que creer. ¿En quién? En Cristo Jesús, que Él nos redime, ¿verdad?, del pecado, de la iniquidad.
Pero si no creemos, bueno, entonces ahí viene, como no fue redimido, pues es condenado. La palabra del Señor es muy amplia para poder explicar acerca de lo que nuestra vida necesita y necesita de Dios, porque Él es el único, por su amor, envió a su Hijo a rescatarnos y a redimirnos. Pero mire, en Romanos capítulo 7, el versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero. ¿Qué es lo que hace? Sino el mal que no quiero, eso hago. Esta carne está vendida al pecado, esta carne está vendida a la iniquidad. Pero Dios quiere redimirla, quiere sacarla de ahí, quiere rescatarla, ¿verdad? Así es que esto es redimirla en lo legal. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el aspecto moral, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? A su Hijo unigénito. Esto es el amor. Eso va dentro de lo moral. El amor de Dios. Se despojó de su Hijo unigénito y lo dio para redimir al hombre, para redimir al ser humano, para redimirlo del pecado, de la iniquidad. Así es que fíjense que aquí, de esta manera, nosotros podemos ver. Y dice, fíjense, en el versículo 14 de este mismo capítulo, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí entra, ahora podríamos decir, lo comercial. Cuando no conocemos al Señor, estamos vendidos al pecado. Nos quiere redimir. El Señor tiene que pagar el precio por nosotros, para sacarnos, para redimirnos, para ponernos en un lugar especial, para ya no seguir en esta carne pecando. Y entonces le decía, aquí entra lo comercial, porque si estamos vendidos al pecado, aquí la idea, lo importante es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Él pagó el precio por nosotros. Y mire, dice la palabra del Señor, Romanos 6:20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos hacia la iniquidad, ¿verdad? Estábamos siendo sojuzgados, metidos, sometidos en esclavitud. ¿A qué? Al pecado. Mas sin embargo, fuimos rescatados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra vida, ¿verdad? Así es que fíjense, Jesucristo obró en nuestra redención. El primer punto fue la necesidad de la redención. El segundo punto, Jesucristo obra, nos compra, nos redime, nos saca. ¿De dónde? Del pecado. Así es que este segundo punto fue nuestro Señor Jesucristo, que obró en nuestra redención, ¿verdad? Así es que aquí podemos poner los 3 puntos también, ¿verdad? Esos 3 puntos: legal, moral y comercial también, ¿verdad? En el aspecto legal, la ley siempre exige un pago por aquella que infringe la ley, ¿verdad? Así es que la redención se hizo, ¿por qué? Porque la ley decía que todo aquel que pecase, ¿verdad? O todo aquel que se encontrase en un pecado mortal,
no tenía vida. Si nosotros no fuésemos, cuando Acán peca, él fue el que pecó. Él fue el que hizo este gran pecado. Codició, se llevó, lo tuvo en su casa, lo enterró. ¿Qué tantas cosas, verdad? Él era el pecador. Pero mire que por esta cuestión arrastró a su familia, arrastró a sus seres queridos. Porque él fue el que pecó y no fue perdonado. Ahora, nosotros nos damos cuenta, por medio de la palabra de nuestro Dios, que de la manera legal nuestro Señor Jesucristo nos compró. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que fue a la cruz para redimirnos del pecado. Acán no fue perdonado, fue sacado con toda su familia y apedreado allí. Qué triste, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, si hubiésemos cometido pecado, dice, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el que ha pagado por nosotros, ¿verdad? Así es que satisface a la ley, ¿verdad? Satisface. Entonces, ¿quién es el que ha pagado? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 y 14. Mire lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La ley, si se infringe, necesariamente tiene que pagar las consecuencias. Pero aquí, ¿verdad? Estando muertos en pecado, ¿verdad? Dice, perdonó todos nuestros pecados. La ley, por escrita, debía de pagar el precio el pecador, y era con muerte. Que hoy el Señor Jesucristo ha pagado. Esa acta dice que su sangre y fue clavada en la cruz. Ha dado redención. Porque nuestro Señor Jesucristo, en su infinito amor y misericordia, Él tiene compasión de nosotros y nos liberta, nos hace libres de todo pecado y de toda maldad. Primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, o hasta beneficios. Dice que estando nosotros muertos en el pecado, nosotros estando en serios problemas para alcanzar salvación y vida eterna, el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados y nos libertó. Gloria a Dios, ¿verdad? Él ha pagado nuestras culpas. En lo moral, en este segundo punto, es una provisión. Fíjese que en contabilidad se tienen provisiones. Aquí el Señor tomó esa provisión para nosotros, porque de sí mismo no hubiésemos podido alcanzar nunca la salvación, ¿verdad? Porque de tal manera amó ese amor. ¿Qué podríamos nosotros darle?
¿Qué podíamos ofrecerle? Absolutamente nada. Entonces quiere decir que fue un amor desinteresado de nuestro Dios hacia nosotros, porque no podíamos dar absolutamente nada, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, ¿verdad? Él satisfizo. Esa justicia fue una justicia santa, ¿verdad? Y por medio de los sufrimientos de Él en la cruz, pudo pagar y pudo dar ese amor incondicional, ese amor divino, ese amor santo, ¿verdad? Que vino a ser para nosotros esa redención, ¿verdad? Romanos 5:8. Este texto nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que Dios dice hace por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió. Proveyó, siendo pecador, proveyó salvación. Nos sacó de allí, nos rescató por el amor divino, por el amor santo, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Él, ¿verdad?, ha proveído, nos ha dado amor, nos ha pagado, no como nosotros debiésemos, ¿verdad?, pagar por nuestras culpas, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. Él fue a la cruz del Calvario y se puso en lugar nuestro. Lo que a nosotros nos correspondía, Él lo pagó, ¿verdad? Ese amor tan divino, ese amor santo, ese amor glorioso, ¿verdad?, nos ha dado, y ahora nosotros podemos, por medio de esto, ¿verdad?, decir gracias, Señor, porque tú has sido por nosotros, ¿verdad? Él nos ha redimido, Él ha pagado el precio, Él ha venido, ¿verdad?, a pagar el precio del pecado que exigía por nosotros, y ahora redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que ha pagado el precio del pecado, que ha pagado lo que nosotros debíamos de hacer. Mas hoy solamente debemos creer en Él. El que cree tiene vida eterna. Mas el que no cree es condenado. Ahí está la opción. Pero si el Señor Jesucristo nos da esto, bueno, Dios nos aconseja y nos dice: mira, aquí está el bien y aquí está el mal. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge. Pero Él nos da un consejo, porque a lo mejor quizá nosotros queremos seguir en la maldad, queremos seguir en la iniquidad, queremos seguir en el pecado, pero Él dice: escoge la vida, no te vayas a lo malo, no te vayas a la maldición, no te vayas al pecado, escoge la vida, porque la vida te va a dar lo que tú necesitas, es la vida eterna. Y fíjense, nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos, dice. Pero tenemos que escoger ¿qué? La vida. Es lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros, ¿verdad? Así es que ¿qué es lo que necesitamos, verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la puerta. Eso es lo que nosotros debemos seguir y buscar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada que pagar. Ya todo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Allí en la cruz,
todo el que muere en un madero colgado, todo el que es colgado es maldición, es maldito. Usted y yo estábamos en maldición por el pecado. Más sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él llevó nuestra maldición. Él llevó esa maldición en la cruz. Y esa maldición nuestra que Él cargó por nuestros pecados, esa maldición nuestra fue hacia Él. Y la bendición y la salvación que Él ofrece y da, se vino hacia nosotros. Un cambio nada más. La maldición para Él y la bendición para nosotros. Y la maldición, ¿verdad? Él la llevó. Ahí se quedó, ahí se crucificó. Y la bendición la obtenemos hoy por medio de ¿qué? De la salvación. ¿Por qué? Porque Él pagó, porque Él fue, ¿verdad?, en redención de nosotros, ¿verdad? Se utiliza una palabra, lutró, que esta significa soltar o aflojar, ¿verdad? Y esto quiere decir que para nosotros es una sustitución. Sustituyó el Señor nuestra maldición por una bendición, ¿verdad? Así es que para nosotros, hermano o hermana, nos es bastante importante, porque esta salvación que Él nos dio, esta redención que Él nos dio, ¿verdad?, la recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él nos ofreció en esta redención? ¿Qué es lo que nosotros tenemos y hoy gozamos de esta redención? Es el perdón de nuestros pecados. Lo primero, perdonó nuestros pecados. ¿Qué más? Justifica, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el perdón de pecados, la justificación, la paz que el Señor nos ha dado, esto no lo teníamos, ni el mundo puede dar esa paz que el Señor nos puede dar por medio de su redención. Así es que gozamos nosotros de esa salvación por el perdón de pecados, la justificación de nuestros pecados, la paz con Dios, ¿verdad? Y la santificación también, ¿verdad? La santificación de nuestra vida. El Señor siempre quiere que santificar nuestra vida. Fíjese, nos dice la palabra del Señor en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimirnos de toda iniquidad, redimirnos. ¿Y qué más? Y purificarnos, fíjese. Así es que por medio de la salvación, de la redención, nosotros podemos, ¿verdad?, disfrutar de todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y además de esto, mire, la palabra de nuestro Dios nos hace ver, dice en Gálatas capítulo 4, el versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No éramos sus hijos, pero por la redención nosotros somos hijos de Dios. Demos gracias a Dios. Padre Santo, muchas gracias te damos, mi Señor, por este día que nos permitiste predicar, Señor eterno, ver lo que tu palabra nos dice en lo que respecta a la redención, a la salvación. Era necesario, era importante. Ahora nosotros te hemos recibido, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Creemos y aceptamos firmemente que tú eres el que ha redimido nuestra vida,
de toda maldad, de toda iniquidad y de todo pecado. Muchas gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor eterno. Amén y amén. Allí en su hogar, hermano, hermana, hemos estado también enseñándoles, hemos estado pidiéndoles que usted allí en su hogar reúna su ofrenda. Hágalo, hermano, hermana, porque pues desafortunadamente los gastos que se llevan a cabo en la casa del Señor pues prosiguen. Se sigue pagando el agua, se sigue pagando la luz, se sigue pagando el teléfono, y cuando termine todo esto pues los templos seguirán en construcción. Se seguirá comprando algunos terrenos para construir templos. Así es que usted, hermano, hermana, será el que proveerá, el que dará. Dios le multiplicará. No deje de dar su ofrenda, su diezmo, su primicia, que todo esto redundará para la obra del Señor, para que los gastos de esta manera se puedan sufragar, ¿verdad? Y así que usted, cuando regrese, vaya, deposítelo. Ahí está el tesorero, usted verá, ahí está el ministro, lo que corresponde, ¿verdad? Usted lo llevará, y bueno, el nombre del Señor ha de ser glorificado. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tus hijos saben, Señor, de que la obra también genera algunos gastos. Señor, es necesario limpiar el templo, comprar escobas, pagar el agua, pagar la luz, pagar el teléfono. Señor eterno, cuántas cosas, Señor mío. Bendice a tu pueblo, que lo hará con gozo y con alegría, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, porque yo sé que tú, Señor eterno, multiplicarás al 100 por 1. Señor, tú reprenderás al devorador también, Dios mío. Gracias por tus hijos que traen, Señor, y llevan a tu casa. Oh mi Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén. Y, bueno, pues, así es que si usted también puede y tiene la oportunidad, lleve su ofrenda a su templo, ¿verdad? No importa que no haya cultos, ahí deposítelo y glorifique el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque nuestros hermanos, el hermano Roberto Loyola, que siempre nos está siguiendo, gracias a Dios, Dios los bendiga, a nuestros hermanos, a nuestra hermana Norbert, ella también, ¿verdad? Dios bendiga y Dios cumpla, ¿verdad?, su propósito en la vida de mi hermana y restablezca ese pie, ¿verdad?, y sane también ese pie de nuestra hermana. Dios bendiga a nuestra hermana Rafa Colín, que también nos sigue siempre, ¿verdad? Dios bendiga a Alan Campos, este joven, ¿verdad?, que también le sirve al Señor. Dios bendiga a Alan, ¿verdad? A Tomás Sánchez de Tlaxcala, ¿verdad?, de San Cosme. Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? La hermana Gilberta Nicasio, Dios bendiga también a nuestra hermana. Dios bendiga a nuestra hermana Genoveva, que nos sigue desde allá, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Dios bendiga a nuestra hermana Natividad Arroyo, nuestra hermana Pica Torres, nuestro hermano Enoch también, que nos sigue desde Coatzacoalcos, y Abigail López de México también, ¿verdad? Y vamos a orar por Daniel. Sabemos que Dios puede obrar, Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tiene cáncer, Él nos escucha desde Puerto Vallarta, Jalisco, y pedimos que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Dios tenga compasión de Daniel, ¿verdad? Y le dé la sanidad completa. Padre Santo, te rogamos por Daniel, Señor. Pon tu mano de misericordia, de poder, sánale, Señor. Sé tú con él, Dios mío, en todo momento, Señor eterno. Puedas tú glorificarte, Señor,
Oh Padre eterno, pon tu mano sobre él, Señor, y sánale. Echa fuera toda enfermedad, echa fuera todo espíritu de enfermedad, Señor. En el nombre de Cristo sea reprendido. Oh mi Dios, que pueda testificar, Señor, que tu poder ha sido, Señor, sobre él. Señor eterno, que tu Espíritu Santo tome esa vida, Señor, ese fuego, Señor, queme todo aquello, Señor eterno, y pueda ser libre de toda enfermedad. Oh mi Dios, tú tienes poder, Señor. Oh mi Cristo eterno, suplicamos, Señor, que puedas tener compasión. Muchas gracias, Señor eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos también, Señor eterno, porque sabemos, Dios mío, que tú eres, Señor, quien nos ayuda. Señor eterno, te pedimos por la necesidad de nuestra hermana Berta, por su familia, Señor, salva, Señor, salva. Extiende tu mano, Señor, toca esas almas que puedan, Señor, rendir su corazón hacia ti. Ayuda a mi hermana que no desmaye, que siga orando, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sigue bendiciendo a mi hermana Alicia, sigue bendiciendo a mi hermano Rubén, Señor, que hoy nos han prestado, Señor, este lugar para llevar a cabo este culto, Dios mío. Señor, yo sé que tú has de bendecir al 100%, Padre, lo que ellos hagan por tu obra, Señor eterno. Nos han estado viendo también, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo. Muchas gracias te damos. Y amén. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido. Señor, vamos a salir, no de tu presencia, sino Señor, quédate con tu iglesia y bendícela, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes, ausentes y con el pueblo de Dios en general, desde ahora y para siempre. Amén. Que trabajan en mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre buenos. Dad gracias en todo para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primero a los Tesalonicenses 5, 12, 24 y 28. Dios les bendiga. Ojalá podamos ver desde aquí, podemos ver a la mujer dormida de Ixtancigua ya con nieve. Y si es posible, la cámara pueda voltear, ¿verdad? Y así de esta manera se pueda ver, ¿verdad? Los hermanos que nos ven pueden apreciar un poco, ¿verdad? Lo que el Señor también tiene para sus hijos, ¿verdad? Y Dios bendiga a cada uno. Dios les guarde.